Bueno, antes de empezar la clase, veremos una introducción breve de las funciones especiales que aparecen justamente en los problemas de las aplicaciones, ¿no? De la transformada de Laplace, que son, en este caso, la primera. Acá está tiene varios nombres, ¿no? Se la conoce como la función de escalón, también se llama paso unitario, también le llaman la función de Heaviside. Y bueno, a veces para graficar, uno va a poder colocar la función step, ¿no? Para poder realizar la gráfica de esa función. Se define de esta manera, ¿no? Se dice que es 1 cuando t es mayor o igual a 0 y se dice que es 0 cuando t es menor que 0. También esa otra notación, ¿no? Aquí el subíndice indica desde dónde inicia el intervalo. Entonces vemos la gráfica, ¿no? Acá, si es menor a 0 es 0, si es mayor a 0 vale 1. Entonces básicamente esa función nos va a servir para acotar las funciones. Y como sabemos, ¿no? Laplace siempre va a trabajar del lado derecho, entonces nos va a servir bastante esa función Heaviside, ¿no? Bueno, aquí hay otra forma de presentación. En este caso estamos indicando, cuando está desplazado, en este caso, hacia la derecha. Entonces esta es una notación, ¿no? El subíndice indica dónde empieza. El subíndice indica dónde empieza. En este caso, si yo digo que A es 2, ¿no? Si A es 2, entonces la gráfica sería la siguiente, ¿no? A partir de 2 hacia adelante vale 1 y si es menor al valor 2, ¿no? Es 0. Entonces básicamente me va a servir, como decía, para acotar. Entonces podemos hablar acá de una función, que en algunos libros la llaman función ventana, que me sirve justamente para acotar las funciones. Ahora, ¿en qué casos aparece justamente esto? Cuando hay funciones en intervalos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo restringo entre un intervalo de A a B? Entonces solamente consiste en restar, ¿no? Miren, se está restando acá las funciones de Heaviside, ¿no? Pero en el orden que corresponden. Es decir, que si yo quiero construir un intervalo que esté restringido de 1 a 3, solamente resto el paso unitario de 1 menos el paso unitario en 3. Entonces, la gráfica correspondiente sería esa. Como ven, antes de 1 es 0, después de 3 es 0, pero entre 1 y 3 vale 1. Entonces, uno puede trabajar con eso para las funciones segmentadas, ¿no? Bueno, algo que podemos indicar también es lo siguiente, mire. Una función, la derivada de la función escalón es la función impulso que más adelante vamos a definir. Vamos a hablar de otras funciones, por ejemplo, la función rampa. La función rampa, veamos, se define de esta manera. Es t cuando t es mayor que 0 y es 0 cuando t es menor que 0. Pues si veamos la gráfica, vemos que es una recta, ¿no? Recordemos que t es la identidad, entonces, para mayores a 0, entonces, simplemente se toma en cuenta eso, ¿no? Entonces, esta función se llama rampa. Algo que podríamos decir, por ejemplo, es de que las funciones, cuando ya se trabajan con los intervalos, puedo escribir en función de la función escalón. Por ejemplo, la función rampa se puede escribir de esta forma. T multiplicada por la función escalón. Recordemos que la función escalón, ¿no? Empieza a partir de 0, entonces justamente coincide con lo que queremos, ¿no? Lo está acotando justamente desde 0 hacia adelante, ¿no? Ahora, algo que podemos decir es lo siguiente, mire. La derivada de la función rampa es la función escalón. Entonces ya hay una relación entre las funciones, ¿no? La derivada de la función escalón es la función impulso, ¿no? Entonces, también aquí aparece la función exponencial, pero está igualmente limitada por la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo la creciente, ¿no? La exponencial creciente, pero en la parte negativa no está dada, simplemente a partir de 0. Entonces, si la definimos de esa forma,
la podría escribir de esta manera, ¿no? Es la función e a la t cuando t es mayor o igual a cero. Pero escribiendo eso mismo con ayuda de la función escalón, escribiría, ¿no?, la función exponencial multiplicada por la función escalón. Ahora veamos qué pasa con una exponencial decreciente. Miren, la gráfica está delimitada igualmente, ¿no? La está acotando a partir de cero. Y entonces, ¿cómo lo escribimos? La función exponencial, en este caso e a la menos t, multiplicada por la función escalón, ¿no? A partir de cero también. Si uno quiere recorrer, simplemente aquí indicaría a partir de 2, entonces ahí, o de 3, ¿no es cierto? Entonces lo va a delimitar justamente. Aquí igualmente podríamos multiplicar por una función ventana. Ahora, a lo que íbamos, ¿no? Hay funciones que están escritas a trozos. Es decir, que hay una función distinta, ¿no? Para un intervalo, o pueden ser que sean iguales, pero para distintos intervalos tengo varias funciones. Entonces, voy a poder escribir con ayuda de la función escalón justamente estas funciones. El único cuidado que debo tener es el siguiente, ¿no? Debo tener la función y multiplicar por la resta de funciones escalón. Es decir, que si t está entre a y b, debo colocar la resta de la función escalón en a menos la función escalón en b. Acá vemos la función f2, ¿no? La función f2 multiplicada por la función escalón, en este caso la resta, ¿no? El escalón en b menos el escalón en c. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí uno puede escribir una función a trozos. Entonces pueden ser varias funciones. Entonces podemos tener una función que no sea continua, pero escribir con ayuda de la función escalón. Entonces, por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Acá dice, ¿no? T está definida para el intervalo de 0 a 1 y 2 menos t para el intervalo de 1 a 2. Entonces esta es la gráfica correspondiente. Si vemos son dos rectas, ¿no? Son dos rectas distintas y, simplemente están limitadas de 0 a 2. Entonces yo con ayuda de la función escalón lo puedo decir de esta manera. Esta t de aquí, ¿no? Lo multiplico por la diferencia de escalones de 0 a 1. Tengo ahí escalón en 0 menos escalón en 1, más la otra función que es 2 menos t, ¿no? 2 menos t, multiplicada por la diferencia de escalones de 1 a 2. De 1 a 2. Entonces tengo ahí de, descrita, ¿no? Escrita nuestra función, pero con ayuda de la función escalón. Pues toda función que esté acotada la puedo escribir con ayuda de la función escalón para poder trabajar con la transformada de Laplace. Bueno, había hablado hace un momento de la función impulso. Una forma en la que se define es la siguiente. Nos dicen que es cero cuando t es distinto a cero y es infinito cuando t es igual a cero. Otra forma en la que se define también es la siguiente. Se dice que el área, en el área de esta función, ¿no?, de menos infinito a infinito, es igual a 1, ¿no? El área es igual a 1. Por eso una aplicación que tendría esta función está justamente relacionada a lo que es la estadística. Ahora, la gráfica que está relacionada a esa función de impulso es una flechita. En este caso está en cero, ¿no? Entonces es una flechita que está dirigida hacia arriba. Entonces esa es nuestra. Ahora, podríamos ver algunas propiedades de esta función, pero yo creo que después, ya que generalmente se la utiliza cuando hay convolución. Y bueno, la convolución también estaría, la vamos a ver también. Bueno, hay otra función que se llama periódica. Entonces, por ejemplo, aquí veo una gráfica, en este caso una que ya hemos realizado hace un momento, pero lo que notarán es de que se va repitiendo. Hay un ciclo, como ven, hay un ciclo y es la misma función. Es la misma función. Entonces, para escribir esta función, no hay que escribir para cada intervalo. Simplemente hay que determinar cada cuánto se repite, ¿no? Cada cuánto es el ciclo. Ese ciclo en realidad se le llama periodo.
Entonces, como ven acá, se repite cada 2, entonces nuestro periodo es 2. Y nuestra función para indicar que es periódica simplemente colocamos f de t igual a f de t menos 2, ¿no? Indicando que t es, o en este caso 2, es el periodo, ¿no? Entonces aquí puede haber distintos ejemplos, ¿no? De funciones periódicas, pero aparecen, ¿no? En la resolución, en los problemas, ¿no? Aparecen las funciones periódicas. Ahora, bueno, ya empezando con lo que es la transformada de Laplace, vamos a indicar lo siguiente. Es una transformada integral. ¿Eso qué quiere decir? Que para transformar de un dominio a otro dominio, lo que estamos usando es una integral. Es unilateral, porque en este caso la integral con la que trabajamos va simplemente de 0 a infinito. Es decir, que estamos trabajando en el semiplano derecho, ¿no? Entonces, el dominio del tiempo, que sería t, lo estamos llevando al dominio de S. En S generalmente se aplica o se ve como mayor profundidad en lo que es teoría de control. Allí se va a ver que S es en el dominio complejo y ahí se ven, ¿no? Polos y otras cuestiones más que son importantes en la teoría de control. Que, bueno, una introducción justamente es esta parte de Laplace. Ahora, bueno, una característica de este tipo de funciones, las cuales tienen transformada de Laplace, porque no todas las funciones tienen transformada de Laplace, es de que estas funciones sean de orden exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que esta función debe ser acotada. Entonces, en este caso, por eso tenemos los polinomios, tenemos las funciones trigonométricas sin y coseno, tenemos la función exponencial como tal, y la combinación entre ellas, ¿no? Bueno, también podemos indicar que la transformación de Laplace la podemos considerar como una transformación lineal. ¿Por qué, no? Porque cuando uno tiene una suma, la transformada de Laplace, ¿no? Se aplica a cada una de ellas, es decir, que se vuelve una suma de transformadas. Y si tengo una constante multiplicada a una función, ¿no? Esa constante sale y se queda multiplicando a la transformada de la función. Y bueno, en la teoría se había indicado al final, ¿no? En dónde se aplica. Generalmente lo que uno hace es transformar una ecuación diferencial, porque ahí es donde vamos a aplicar, en una ecuación algebraica. De lo que estaba en dominio de T, lo transformamos en el dominio S. Pero sí o sí necesitamos condiciones iniciales, es decir, son problemas de valores iniciales, pero generalmente en cero, ¿no? Ahora, otro uso que se da también es para la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales, igualmente con condiciones iniciales en cero. También nos sirve para plantear sistemas dinámicos, es decir, la solución de estos sistemas dinámicos se los puede hacer matricialmente, pero con ayuda de Laplace. Otra aplicación que también se ve en esos casos es el análisis de la estabilidad de esos sistemas dinámicos. Bueno, acá hay una tabla de transformadas que más que todo se ha usado esta definición, ¿no es cierto? Se ha usado esta definición para poder llegar a ella. Entonces, aquí hay algunas de esas funciones. Generalmente en la tabla hay más funciones, pero no es necesario recordar todas, más que todo esas 6 que voy a indicar, esas de acá. Para una constante voy a tener K sobre S. Para, un, para una potencia T a la N, tengo N factorial sobre S a la N más 1. En el caso de tener un número P que es mayor que 1, en este caso P es un número real, aquí aparece la función gamma, ¿no? Entonces la función gamma de ese número P dividida entre S a la P más 1. Entonces acá se extiende un poco más esta teoría, ¿no? Aquí, no solo, aquí son enteros, pero acá son números reales. Para una exponencial voy a tener 1 sobre S menos A. Por una función seno, miren el argumento, aparece aquí arriba, y acá abajo tengo S cuadrado más B cuadrado. Para el caso del coseno, ya no tengo el argumento ahí, no simplemente tengo la función S. Y bueno, acá he colocado otras funciones que
son importantes también. Son la función seno hiperbólico y la función coseno hiperbólico. Pero vean la diferencia con las transformadas de seno y coseno. La única diferencia en nuestros casos son el signo, ¿no? En las trigonométricas hay un más, en las hiperbólicas hay una diferencia, ¿no? Una resta, ¿no? Una resta. Bueno, vamos a hacer una demostración. Vamos a encontrar la transformada de Laplace de la función seno de t. Entonces, para esto vamos a hacer uso de la definición, ¿no? Entonces, acá si es la función seno de t, acá reemplazo la función seno de t. Entonces, básicamente consistiría en resolver por partes, ¿no? Porque son dos funciones distintas. Entonces, en nuestro caso, aquí voy a tomar en cuenta que u, ¿no? Que u es seno de t, entonces su derivada va a ser coseno de t. Acá el diferencial de b va a ser lo que sobra, es decir, esta exponencial con el diferencial de b. Y bueno, de esa manera establezco b, ¿no? Acá va a ser negativo porque tengo menos s en el exponente. Como estoy utilizando el método por partes, entonces empiezo a reemplazar acá u por b menos la integral de b diferencial de u. Y acá aparece nuevamente una integral con, en este caso, exponencial con coseno. Para esa integral nuevamente utilizo el método por partes. Acá, miren, u nuevamente es coseno. La función trigonométrica siempre va a ser lo que se deriva. En tanto, el exponencial va a ser lo que se integra. Y hago el reemplazo respectivo. Hago el reemplazo respectivo. Y el objetivo de esta cuestión es obtener la integral del principio. Y miren, nuevamente aparece la integral del principio. Entonces voy a hacer un reemplazo. Esta integral 2 la voy a reemplazar en la integral 1. Al hacer el reemplazo, ¿no? Al hacer el reemplazo tengo que hacer las operaciones respectivas y voy a despejar, porque como obtener la misma integral, el objetivo ahora es despejar. Entonces este coeficiente de acá se va a sumar con lo de acá y voy a tener esa fracción, s cuadrado más 1 sobre s cuadrado. Luego esto paso a dividir a cada uno de estos coeficientes que van aquí y voy a tener esto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos hecho hasta el momento simplemente es integrar, no hemos evaluado. Si recordamos, la integral del principio estaba evaluada de ser infinito, ¿no? Decía de ser infinito, y a la menos de 70, entonces ya tenemos acá la integral. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar. Pero no podemos evaluar directamente infinito, ¿no? Entonces vamos a colocar ahí una letra m indicando que esta m tiene infinito. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un límite. Vamos a tener un límite de esa función. Aquí voy a copiar esto. En lugar de infinito voy a colocar la m. Entonces, por un lado, a ver, voy a reemplazar la m. Entonces, como estamos integrando con respecto a t, todo lugar donde tenga t, voy a colocar m. Entonces, aquí tengo m. Aquí voy a colocar m. Aquí también voy a colocar m. Voy a colocar m. Ahora, al evaluar en cero, ¿no? Este término de acá desaparece porque seno de cero es cero. Al evaluar en cero esta otra parte, va a ser positivo. Va a ser positivo. Y aquí va a quedar más. No, más. Pero no olvidemos, el límite sigue aquí. Aquí tenemos que realizar el límite. Entonces, ¿qué va a suceder?
Sabemos que la función seno y coseno, ¿no? Vamos a colocar aquí, ¿no? Seno de m y coseno de m, ¿cómo son? Son funciones acotadas. Son funciones acotadas. ¿Qué va a suceder cuando nuestro límite que tiene infinito, ¿no? Trabajemos con esta exponencial? ¿A qué va a tender? A ver, voy a copiar esto por acá. Ya, si m tiene infinito, este exponencial va a tender a cero. Entonces, cero por una función acotada va a ser cero. Entonces, toda esa parte se va a reducir, ¿no? Esta de acá se reduce, esta otra parte se reduce y simplemente me va a quedar, ¿no? Simplemente me va a quedar ese término, ¿no? Que ya no tenía t. Entonces, conclusión. La transformada, ¿no? La transformada de la función seno de t es igual a 1 sobre s cuadrado más 1, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? La transformada del seno de t había sido 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces, uno puede trabajar de esa manera, ¿no? Con las funciones con las que habían mencionado anteriormente y encontrar sus transformadas, pero ya uno prefiere utilizar las propiedades o bien utilizar las funciones especiales para trabajar con ellas. Y ya vemos las funciones especiales que había hace un momento hablado. Por ejemplo, vemos acá la transformada de la función escalón, ¿no? Es 1 sobre s. La transformada de la función rampa es 1 sobre s cuadrado. La transformada de la función impulso es 1. Acá tenemos una función nueva que se llama convolución, que se define acá como el producto de dos funciones, solamente que una de ellas está desplazándose, ¿no? Una de ellas está desplazándose. Esto está dado en un intervalo de 0 a t. Por ejemplo, si yo aplico la transformada de Laplace a esta convolución, esta transformada no es nada más que el producto de las transformadas de esas dos funciones, ¿no? Se vuelve el producto de esas funciones. Acá vemos de la función periódica. Entonces acá, por ejemplo, generalmente acá se hace por definición. Entonces miren, está definida de 0 a t, que en este caso t es el periodo. Y acá dividido entre 1 menos e a la menos s, t, ese t igualmente es el periodo. Ahora acá generalmente se trabaja con sumatorias, ¿no? Porque hay una serie que relaciona ese tipo de desarrollos. Y bueno, acá la parte que también considero que es bien importante, que son las propiedades. La propiedad de traslación. Entonces, básicamente vamos a ver esta primera. La vamos a aumentar el tamaño. Miren, son varias propiedades, ¿no? Esa es la primera. Esa más que todo me sirve para transformar. Miren, tengo un exponencial multiplicado a una función. Pues la transformada de esta, simplemente tomo en cuenta la función y la desplazo, ¿no? La desplazo. ¿En qué valor? En este coeficiente A. Así que esa transformada va a ser f de s menos a. Acá tengo otra, ¿no? Que es la segunda propiedad de traslación. Una función que está multiplicada
por una función de escalón. Y si se fijan, ambas están desplazadas en el mismo valor A, en el mismo valor A. Entonces, al transformar, simplemente me fijo en eso y ese exponencial sale hacia afuera. Ese exponencial sale hacia afuera. Entonces, aquí es A y es A, ese exponencial sale afuera. Y simplemente hay que transformar la función sin desplazamiento. Sin desplazamiento. Ahora, la tercera propiedad de traslación consiste en los casos en los que tengo la función, pero multiplicada por una función escalón, pero si notamos, no, las dos no están desplazadas en el mismo valor, ¿no? Por ejemplo, aquí está en 0 y esta está en B. Entonces, primeramente, sale el desplazamiento, es decir, sale B, aquí como exponente, y hay que transformar la función, pero desplazada en este valor B. Con los ejercicios yo creo que ahí va, más que todo vamos a ver cómo funcionan estas propiedades. Otras propiedades también que podemos ver son las de las derivadas. Por ejemplo, cuando una t multiplica una función, cuando yo transformo o uso la transformada de Laplace, esta se convierte en derivada. Y mucho importa, ¿no? El orden, en este caso esta potencia n, porque me va a indicar cuántas veces debo derivar, y aquí notarán, ¿no? Esto es alternado. Si es la primera es negativa, si es la segunda es positiva, y así va, ¿no? También tengo las transformadas de las derivadas, primera, segunda, hasta la derivada n, pero notarán que en cada una de ellas necesito de condiciones iniciales. La transformada, además, si ven, se vuelve un polinomio. Voy a tener aquí sf de s menos f en 0, y s cuadrado por f de s menos s, aquí la condición en 0 menos la primera derivada en 0. Y así va aumentando. La tercera derivada ya es un polinomio de tercer orden, o de grado 3, mejor dicho, ¿no? Y va disminuyendo, ¿no? S cubo, S cuadrado, S, y aquí condición en 0, F en 0, F' en 0, F segunda en 0. Entonces, la cuarta derivada ya tendría aquí S cuarta, y necesitaría en ese caso ya cuatro condiciones, ¿no? Cuatro condiciones. La integral también tiene que ser transformada. Acá tengo la integral de 0 a t. Su transformada es la transformada de esta función f de t dividido entre s, ¿no? Entonces allí tenemos una parte de las propiedades, ¿no? Ahora veamos los problemas del libro, ¿no? Para poder aplicar estas propiedades. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar aquí. Algunas de ellas son bien sencillas. Por ejemplo, en la primera, que simplemente es un desarrollo, la segunda también, la tercera también, la cuarta también. Ahora aquí la quinta. La quinta es donde tenemos que aplicar propiedades. Bueno, voy a copiar la que vamos a utilizar. Esta sería esta de aquí. Es la que vamos a usar. Bueno, voy a usar esa. Aquí yo diré, ¿no? F de t f de t es igual a e a la 2t. Sabemos que su transformada ya es para recordar, ¿no? Aquí vamos a colocar su transformada. Su transformada es igual a 1 sobre s menos 2. Bueno, entonces conocemos primeramente. La función aquí es e a la 2t. Su transformada es 1 sobre s menos 2. Bueno, tenemos que transformar esto de acá. Transformar esto de aquí.
¿Eso qué significa? Nos dice que si tengo que transformar el producto de una t a la n por una función f de t, es igual a menos 1 a la n por la derivada enésima de la transformada de esa función. En nuestro caso, entonces, eso significa que voy a tener menos 1 al cuadrado por la segunda derivada de la transformada, ¿no? La segunda derivada de la transformada. Entonces significa que esto tiene que derivar ¿cuántas veces? 2 veces, ¿no? Entonces, veamos. La primera derivada, como es un cociente, ¿no? Va a ser negativo. Voy a tener entonces ahí menos 1 sobre s menos 2 al cuadrado. No, eso tendríamos inicialmente. No, esa sería nuestra primera derivada. Pero yo necesito la segunda, entonces derivamos nuevamente. Nuevamente derivamos. Ahí tengo segunda derivada. Entonces al derivar, no, voy a tener acá menos 2, con este menos se va a volver positivo. Entonces vamos a tener aquí 2 sobre s menos 2, esto elevado a la 3. Entonces hemos derivado ahí 2 veces, ¿no? La transformada de esa función. Entonces emplazando ahora, menos 1 al cuadrado es 1. Acá 2 sobre s menos 2, eso es lo que voy a copiar. Entonces este resultado lo traemos aquí. Entonces una conclusión primera. Digamos lo siguiente, ¿no? La transformada de t al cuadrado por e a la 2t, utilizando la propiedad de la derivada, es igual a 2 sobre s menos 2 al cubo. Entonces ahí encontramos la derivada. Y de esa manera la transformada de la plaza, ¿no? Entonces, esa sería una forma. Pero acá notamos que tenemos un exponencial, entonces vamos a hacer uso ahora de la otra propiedad, en este caso de la propiedad de traslación. Voy a, voy a utilizar ahora la propiedad de la traslación. Y de la tablita vamos a copiar. Es la propiedad de traslación. En este caso, nuestra función f de t, ¿no? Es igual a f de t es igual a t al cuadrado. Su transformada es igual, de acuerdo a la fórmula. Voy a copiar la fórmula para que ya recordemos y para aplicar ya se van a recordar, así que no hay problema, pero no son funciones. La función. Aquí está. Esta voy a copiar de la tabla. Entonces, voy a copiar para
Bueno, en este caso estamos hablando de t cuadrado, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar. De acuerdo a la tabla, t a la n, su transformada es igual a n factorial sobre s a la n más 1. En otro caso tengo t cuadrado. Entonces, bueno, voy a tener que escribir lo siguiente, ¿no? Voy a tener entonces aquí 2 factorial dividido entre s al cubo, porque n es 2, ¿no? Luego, 2 factorial es igual a 2. Entonces, nuestra transformada de esa función es igual a 2 sobre s al cubo. Pero básicamente, ¿no? Tengo que utilizar esa propiedad. Dice que esa transformada la debo desplazar en 2, ¿no? ¿Por qué en 2? Porque eso es lo que estoy buscando. Esta transformada es lo que estoy buscando. Transformada de t al cuadrado por e a la 2t. Entonces, si esta transformada que hemos encontrado es 2 sobre ese cubo, la desplazo en 2, entonces esto se transforma en s menos 2. Y bueno, de esa manera también hemos llegado a la transformada de ese producto de, ¿no? de cuadrado por e a la 2t. Entonces, en este caso tenemos dos formas de llegar a la transformada, una derivando y en la otra aplicando esta propiedad de traslación. Si uno le dan por escoger, ¿no? ¿Cuál es mejor? Obviamente esta segunda uno obtiene de una manera más sencilla. Veamos esta otra. Aquí tenemos que aplicar la misma propiedad, ¿no? Voy a copiar de la tabla. En nuestro caso, ahora, f de t, ¿no? Aquí voy a escribir f de t. F de t es igual a seno de 2t. De acuerdo a la tabla, ¿no? La transformada de la función seno es igual. Aquí el argumento está multiplicado, tenemos el coeficiente es 2. Entonces, ese 2 se ve reflejado acá en el numerador. Luego, voy a tener aquí s elevado al cuadrado más el coeficiente del argumento, que sería en este caso 2, elevado al cuadrado también. Entonces, así, si aquí hacemos unas operaciones más, en el sentido de colocar el resultado de 2 al cuadrado, que sería 4, tendríamos eso. Entonces, reconozco, ¿no? La función es f de 2, es seno de 2t. La función es seno de 2t. Su transformada entonces es 2 sobre s cuadrado más 4. Pero yo quiero esta transformada. Yo quiero esa transformada. Entonces, vemos, ¿no? El exponente acá, el coeficiente de t, es el que me interesa acá, es menos 1. Entonces decimos que tiene que estar desplazado en s más 1. En s más 1 es donde está desplazado. Entonces nuestra transformada la vamos a obtener desplazando lo que hemos encontrado en s más 1. Entonces, vamos a copiar la función. Aquí la función era esta de aquí. Era esta de acá. Esa función. Entonces tenía esa otra. Hemos dicho que es su transformada de la función f de t.
tiene que estar desplazada en S más 1. Entonces, en lugar de S, S más 1. Ahora uno puede aquí escribir el desarrollo de esto, ¿no? Recordando, ¿no? S más 1, la que es igual a S al cuadrado más 2S más 1. Pero sumando el 1 con el 4, eso va a ser 5, ¿no? Entonces, esa sería al final nuestra transformada, ¿no? La transformada de ese producto, esas dos. Tengo una función exponencial multiplicada por un producto, ¿no? Pero aquí nuevamente hacemos uso de lo que ya había indicado, de las propiedades, ¿no? Puede ser una, vamos a utilizar la de desplazamiento para los dos casos. Vamos a decir que nuestra función f de t, nuestra función f de t es igual a esa suma, ¿no? Es igual a esa suma. Ahora lo que vamos a hacer es transformar esa suma. Entonces la transformada va a ser la suma de las transformadas, ¿no? La transformada de t no es otra cosa que 1 sobre s al cuadrado. Más la transformada del coseno hiperbólico era igual a una fracción, ¿no? La que teníamos s sobre s al cuadrado menos 1. Pero acá, ¿no? Como tengo multiplicado por e a la 2t, significa que tiene que estar desplazado, ¿no? En s menos 2. S menos 2 porque el coeficiente de t es 2. Tiene que estar desplazado en 2. Entonces, eso significa que la transformada que estoy buscando va a ser igual a la transformada de Laplace que hemos encontrado, pero desplazado en 2. Entonces, vemos cómo afecta, ¿no? Entonces, antes era s cuadrado, entonces ahora va a ser s menos 2. Aquí donde iba s solamente, ahora es s menos 2. Lo mismo sucede acá. Aquí va a ser s y acá menos 2. Esa llega a ser la transformada de esa función, ¿no? De esta función. Acá tenemos otras transformadas ya, pero ya notarán de que, por ejemplo, aquí seno cuadrado de 2t no tenía ya, no se encuentra en la tabla, pero tenemos que hacer uso de alguna identidad, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer primeramente. Utilizar otras funciones de tal manera de poder usar la tabla de transformadas, ¿no? Entonces aquí yo podría decir por identidades trigonométricas seno cuadrado de 2t, aquí era igual a una fracción. En el numerador yo tenía 1 menos el coseno doble, en este caso de 4t. ¿Por qué? Porque es 2t dividido entre 2. Esa es la identidad trigonométrica que tendría que utilizar en este caso. Entonces, yo quisiera transformar este seno cuadrado de 2t, tendría que
que encontrar primeramente la transformada de esto. Tenía que encontrar la transformada de eso. Pero lo voy a separar, ¿no? No podría transformar así directamente. Entonces este 2 lo voy a repartir, ¿no? El 2 lo voy a repartir. Entonces tendría por un lado la transformada de un medio menos la transformada de un medio por coseno de 4t. Es un medio puede salir aquí delante, entonces eso de aquí, es un medio saldría aquí delante. Ahí coloco, ¿no? Coseno 4t. Entonces la transformada de un medio va a ser simplemente un medio, ¿no? Copio el un medio de acá. Copiamos y multiplicado por la fracción 1 sobre s. Menos, nuevamente copio el un medio. Y ahora escribo la transformada de coseno de 4t. La transformada de 4t sería igual a una fracción también. Arriba estaría s. Abajo estaría s al cuadrado. Más. Aquí el argumento tomaríamos el 4, ¿no? Al cuadrado, en este caso eso es 16. Esta sería nuestra transformada de s de seno cuadrado de 2t. ¿No? Tenemos aquí esta resta de acá. Bueno, ahora tenemos otra. En este caso la número 4, tengo e a la menos t por t a la menos un medio. Aquí tenemos que hacer uso de la propiedad de traslación, de la tabla. No voy a buscar aquí. La transformada de este caso general, ¿no? Voy a utilizar de la tabla este resultado. Bueno, ¿por qué voy a utilizar ese resultado? Porque en este caso, acá el exponente de t no es un número entero, es menos un medio. Es racional, ¿no? En este caso aquí dice p tiene que ser un número real mayor a menos 1. Entonces, primeramente vamos a transformar eso, ¿no? Entonces yo diría, nuestra función f de t, la función f de t es igual a t a la menos un medio. Entonces eso significaría que tuviera que encontrar la transformada de Laplace de esa de t a la menos un medio. De acuerdo a lo que nos indican aquí, esto no va a ser igual a la función gamma. Esto de acá indica que es la función gamma. ¿De qué valor? De menos un medio. De menos un medio.
Entonces acá igualmente P es menos un medio, entonces aquí también colocaríamos menos un medio. Ahora, este valor de menos un medio está dado en tablas. Nos dicen que es igual a menos 2 por la raíz cuadrada de pi. Entonces, en otra clase les voy a enseñar cómo hallar esos valores. Por el momento solamente diríamos que el gamma de menos un medio es menos 2 por la raíz cuadrada de pi. Y este S sería elevado a la 1 medio. Entonces uno quiere ser más, en lugar de escribir S a la 1 medio, yo podría escribir como raíz cuadrada de S, ¿no? Entonces esa sería la transformada de t a la menos 1 medio. Entonces decimos conclusión, ¿no? La transformada de t a la menos 1 medio es igual a menos 2 raíz cuadrada de pi sobre la raíz cuadrada de S. Pero por la propiedad de relación, no porque está multiplicado por e a la menos t, yo diría que esto está desplazado en S más 1, ¿no? He desplazado en S más 1. Entonces ahora coloquemos ya el resultado. La transformada de ese producto, la transformada de ese producto no es otra cosa que la transformada que hemos encontrado, pero desplazada en S más 1. Entonces en lugar de colocar S, yo coloco S más 1. Esta es la transformada de E a la menos T por T a la menos 1 medio. Ahí es como donde aparece justamente esa función. Ahora acá vamos a hacer uso de varias propiedades. Por ejemplo, acá en un momento había colocado o había indicado la transformada de una integral, ¿no? La transformada de una integral. Y yo decía, la voy a escribir aquí. Vamos a copiar esto para poder indicar justamente lo que yo quería decir. Sino la transformada de una integral de 0 a t es igual a una fracción. ¿Pero qué fracción era? Era la transformada de esa función dividido entre s. Pues básicamente es eso. Pero acá, ¿cuál es nuestra función f de t? Nuestra función f de t, en nuestro caso, es igual a producto e a la menos t seno de 2t. Esa es nuestra función. Pero acá vemos de que podemos aplicar la propiedad de traslación, como hace un momento habíamos encontrado. Entonces podemos ver simplemente, ¿no? Decir, la transformada de seno de 2t, que era igual, pues yo decía, es una fracción. Este 2 iba en el numerador, y acá abajo iba s al cuadrado, ¿no? Más 2 al cuadrado. En este caso esto era 4. Pero como yo tenía aquí e a la menos t, tenía un desplazamiento, ¿no? En lugar de s voy a colocar aquí s más 1. Entonces aquí voy a colocar aquí s más 1. Pues eso significa que la transformada de esta integral, ¿no? La transformada de esta integral va a ser igual a 1 sobre s, ya está establecido acá,
por la transformada que hemos encontrado hace un momento. Entonces voy a copiar ese resultado. Y acá adelante voy a colocar el 1 sobre S. Entonces, como han visto, hemos encontrado la transformada de qué? De la integral de ese producto de funciones. Entonces aquí hemos empleado la transformada de ese producto usando la traslación, ¿no? Y la transformada de una integral. Entonces ya tenemos eso. Podemos hacer aquí un desarrollo más, pero bueno, esa sería la transformada. Aquí ya tenemos unas funciones con la función escalón. Por ejemplo, para esta, podríamos hacer algo primero. Mira, voy a factorizar, perdón, voy a factorizar el signo en el exponente aquí. Voy a colocar aquí menos, paréntesis, t menos 2. T menos 2. ¿Qué hice eso? Para anotar. Tengo aquí el mismo desplazamiento, tanto en la función como en la función escalón, por la propiedad de traslación. En este caso, la segunda, se decía que primero sale el desplazamiento. En este caso, yo decía, no, esto va a ser igual a E a la menos 2S, porque el desplazamiento está en 2. Me va a quedar aquí una función. No me va a faltar transformar una función. ¿Qué función va a ser esa? Va a ser la función, pero sin desplazamiento. Eso quiere decir E a la menos T, simplemente. E a la menos T. Pues mire, de lo que me ubico primero, ¿no? Mismo desplazamiento, sale el desplazamiento adelante y me queda la función, pero sin desplazamiento. Entonces transformo tranquilamente esto. Entonces el desplazamiento lo copiamos. La transforma de E a la menos T, sabemos por tablas que es igual a 1 sobre S más 1. Pues ya tenemos ahí la transformada de esa función, pero simplemente utilizando la propiedad, ¿no? Bueno, acá tengo una función que no está desplazada. Tengo T por el escalón en 2. Entonces aquí no está desplazado, pero puedo hacer una operación de tal manera que sí lo esté. Entonces, bueno, ¿cuál sería esa? ¿Cómo podría obtener que tenga el mismo desplazamiento? Bueno, voy a hacer lo siguiente, miren. Entonces, en lugar de colocar T, voy a sumarle y restarle 2. Miren, estoy restando y sumando 2. ¿Por qué? Porque el desplazamiento está en 2. ¿Qué voy a conseguir con eso? Justamente que uno de ellos esté desplazado en 2. ¿No? Miren, voy a tener entonces ahí T menos 2, solo por el escalón en 2. Y aparte voy a tener más 2 por el escalón en 2. Entonces voy a poder separar en dos transformadas, pero he conseguido lo que quería. Miren, el mismo desplazamiento aquí, mismo desplazamiento. Entonces, eso vamos a detener aquí abajo. Entonces, primeramente lo voy a separar, ¿no? Para ver qué sucede paso a paso. Entonces, al separarlo, aquí voy a poder colocar, voy a aplicar simplemente a eso y la transformada aplicarlo aquí solamente al escalón. A la primera parte. El desplazamiento sale, aquí miren, esto es 2, entonces el desplazamiento sale como que
a la menos 2s. ¿Por qué nos faltaría transformar? La función sin desplazamiento, es decir, simplemente t. Lo que me falta, ¿no? Más 2. Para aquí nuevamente sale el desplazamiento. En este caso el desplazamiento está en 2. Entonces sale ahí el desplazamiento. No sale el desplazamiento. Sería menos 2s. ¿Pero qué me queda para transformar? En este caso, si quito el desplazamiento aquí, simplemente me va a quedar 1. Pues vayamos, ¿no? El desplazamiento se queda. ¿Cuál es la transformada de t? La transformada de t es igual a 1 sobre s al cuadrado. ¿Cuál es la transformada de 1? La transformada de 1 es igual a 1 sobre s. Pues de esa manera hemos encontrado la transformada de un producto, ¿no? Donde tenía una función t por un escalón que no estaba desplazando el mismo valor, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho era sumar y restar 2, ¿no? Ahora vamos a ver a continuación el problema número 5. Y el problema 5 dice lo siguiente. Miren, tengo coseno de 2t y el escalón en pi. Entonces aquí no está desplazado en el mismo valor, entonces lo que vamos a hacer es de una forma similar, ¿no? Vamos a sumar y restar pi en este caso. Vamos a sumar y restar pi. Entonces aquí voy a colocar en t voy a afectar, ¿no? Voy a colocar aquí menos pi. Y le sumo pi. Ahora voy a hacer operaciones, pero más que todo primeramente para la función coseno, para poder reducirlo, ¿no? Entonces vamos a trabajar primeramente y vamos a reemplazar ese resultado después. Entonces vamos a trabajar allí. Aquí nos falta otro paréntesis, ¿no? Para poderlo identificar ya. Bueno, pues esto sería igual a. Lo vamos a copiarlo y vamos a agrupar, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, por un lado tendría eso. Aquí el 2 lo podría llevar allá porque estamos buscando el 2. Tendría eso. Entonces, coseno de 2t menos pi más 2pi. Entonces, si recordamos, el coseno es periódico y su periodo es 2pi, entonces esto tranquilamente se transforma en esto. Entonces, este 2pi de aquí no afecta nada. Como su periodo es 2pi, eso no es otra cosa que coseno de 2t menos pi. Entonces, volviendo a lo que teníamos a un principio. Entonces, voy a copiar la transforma que queremos encontrar. Pero ya sabemos que eso es igual a eso otro. Voy a hacer el reemplazo. Aquí voy a multiplicar por la función escalón. Y miren, ¿cuál es el efecto que he conseguido? El desplazamiento en ambos sea el mismo. Miren, pi y pi. Entonces, recuerda la propiedad. A la segunda propiedad sale el desplazamiento. Saldría e a la menos pi s, ¿no? Pi s. Por función que quedaría sin desplazar. La función que quedaría sin desplazar sería la función coseno de 2t.
la función de coseno de 2t. Entonces copiamos acá el desplazamiento, es decir, la exponencial, y ahora escribimos la transformada del coseno de 2t. Entonces recordamos que es una fracción en el que arriba solamente está una s, abajo tengo s al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. Entonces esa es la transformada de ese producto de funciones. Entonces hemos hecho eso porque justamente acá no estaba desplazando el mismo valor. Miren, ahí está en 0, esto está en pi, hay que hacer operaciones. Entonces no sumar y restar. Acá, miren, tengo acá el mismo desplazamiento, 1, 1, 1. Bueno, entonces veamos qué sucede. El mismo desplazamiento, ¿qué va a quedar acá? Primeramente va a quedar, no va a quedar E, el desplazamiento está en 1, quedaría inicialmente E a la menos es ahí. ¿De qué? La función, pero sin desplazamiento. O copio la función, pero sin desplazamiento. Es decir, ¿qué me va a quedar? Va a quedar E al cubo por E a la t. Entonces ahí ya no hay desplazamiento. Aquí vamos a aplicar la propiedad, la de desplazamiento, la primera, ¿no? En la que tenemos que determinar solamente la transformada de t al cubo. Entonces aquí nosotros tranquilamente copiamos el exponencial de ese momento. ¿Cuál es la transformada de t al cubo? Es 3 factorial. 3 factorial dividido entre s elevado a la cuarta. Tiene que estar desplazado en 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el coeficiente de t es 1. Entonces aquí desplazado en 1 tendría que ser de la siguiente manera. S menos 1. Finalmente, ¿no? Teniendo todos los, solamente nos faltaría colocar el factorial de 3, que sería 6. Entonces aquí sería 6. Pues esa es la transformada de esa otra, ¿no? Ahora aquí, básicamente las propiedades nos sirven para transformar como para antitransformar. Entonces, acá tengo algunos ejercicios igualmente del texto. Entonces, por ejemplo, aquí utilizo nuevamente las propiedades de traslación. Acá, por ejemplo, aquí, ¿en qué número está desplazado? En 1. Entonces aquí va a quedar e a la t. Esto sale por el desplazamiento. ¿Qué me va a quedar entonces? ¿Qué me va a quedar? Coloco aquí la función sin desplazamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a quedar solamente S, ¿no? Solamente me va a quedar S. Pues la antitransformada de 1 sobre S cuadrado es T. Entonces me va a quedar E a la T por T. De esa manera hemos obtenido la antitransformada de esta fracción, ¿no? Hemos aplicado la propiedad de la traslación. Ahora veamos esta otra. Y tal como está no podemos. Tenemos que ver primeramente si esto tiene factores. Es decir, si se puede factorizar. Pero vemos de que no tiene factores primos ya. Entonces tenemos que completar cuadrados, ¿no? Entonces vamos a completar cuadrados. Vemos este 2 de aquí, podría escribirlo como 1 más 1. Si vemos estos tres primeros es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como es un trinomio cuadrado perfecto, podría escribir como s más 1 al cuadrado más 1. Entonces, como ven, aquí hay un desplazamiento. ¿En qué valor? ¿En qué valor? En menos 1. Entonces, eso sería
Eso sería e a la menos t. Entonces, ¿qué me quedaría por antitransformar? Entonces voy a escribir esta misma función, pero sin el desplazamiento. Entonces, ahí me quedaría s cuadrado más 1. Pero esto en la tabla nos dice seno de t. Entonces, esto va a ser e a la menos t por la función seno de t. Pues miren, el desplazamiento va afectando, ¿no? Entonces, nos ayuda de gran manera, ¿no? Aquí, veamos. Mm, siempre tenemos que ver si tiene factores primos. Por ejemplo, acá tengo aquí s cuadrado más 10s más 35. Y si vemos, no se puede factorizar en los reales. Entonces, lo que vamos a hacer es completar cuadrados. Entonces, para completar cuadrados, eso voy a escribirlo como 25 más 10. No recuerdo, ¿no? Para completar cuadrados tendré que determinar la mitad de este número de 10, que es 5, y elevarlo al cuadrado, que es 25. Entonces, tengo que sumar y restar 25, ¿no? Entonces, ahí yo diría, aquí tengo un trinomio cuadrado perfecto tomando en cuenta los tres primeros, ¿no? Pero ¿cuál sería ese trinomio cuadrado perfecto? Sería s más 5 al cuadrado, más 10, ¿no? Más 10. Este s más 5 que he encontrado se ve reflejado aquí arriba. 12. ¿12 qué es? Es 5 más 7. Entonces, ese s más 5 se ve afectado en la parte de arriba. Ahora los voy a separar en dos. Voy a separar en dos términos entonces. Vamos a hacerlo aquí abajo. Separar. Entonces, básicamente el primero se queda con el s más 5. Pues aquí tuviera más, otro. Solamente el 7, ¿no? Solamente tenemos aquí en cuenta el 7. Miren, entonces tenemos eso inicialmente. ¿Para qué hemos hecho eso? Para reconocer aquí el desplazamiento. Aquí es el mismo, miren. 5, 5. Entonces ahí saldría el desplazamiento. El desplazamiento sería entonces en, 5, en menos 5. Sería entonces ahí a la menos 5t, a la menos 5t. ¿De qué? Me quedaría sin, ya escribo eso sin desplazar, ¿no? Pues arriba solamente quedaría s, abajo solamente quedaría s al cuadrado, más 10, más, para este otro igual sale el desplazamiento. Aquí también sigue siendo de menos 5t. El menos 5t. Ahora coloco la función, pero sin el desplazamiento. Es decir, que aquí coloco s cuadrado más 10 también. Entonces, miren, al aplicar la propiedad, el desplazamiento es el que sale. Ahora coloco la antitransformada de esa parte, ¿no? La antitransformada, en nuestro caso, es la función coseno, ¿no? Entonces, voy a colocar aquí igual y a la menos 5t por la función coseno. Ahora aquí como tengo 10, ahí va a aparecer raíz cuadrada de 10, ¿no? Voy a tener coseno de raíz cuadrada de 10. ¿Por qué? Más 7, porque el 7 sale tranquilamente. El exponencial que hemos encontrado.
por, en este caso aquí nuevamente tengo s cuadrado más 10, pero en este caso es relacionada a la función seno. Voy a colocar entonces la función seno de raíz cuadrada de 10 por t, ¿no? Hay algo que falta aquí. Si recuerdan la transformada, aquí arriba aparecía ese numerito, ¿no? Entonces aquí también aparece. Entonces vamos a multiplicar o dividir en este caso, ¿no? Por la raíz de 10. Entonces la transformada de esa función sería esa. Y entonces completando cuadrados y separando, yo puedo encontrar ese tipo de antitransformada, ¿no? Ese tipo de antitransformada. Y bueno, aquí todavía nos faltaría ver lo que es la antitransformada con la convolución. Y bueno, algunos otros ejemplos más. Pero no sé si tienen preguntas hasta esta parte. No sé si alguien quisiera preguntar. Básicamente lo que hemos hecho hasta el momento es simplemente utilizar las propiedades. Bueno, lo que les quería mostrar es cómo resolver las ecuaciones diferenciales y aplicar estas transformadas, pero usando un programa. Hay varios programas que se pueden usar, ¿no? El MATLAB, el MATCAD, un programa que tengamos a mano, que esté en línea y que nos pueda ayudar. En este caso, vamos a usar el Wolfram, ¿no? Lo voy a configurar en este momento para ver el Wolfram. Un momentito. A ver, vamos a salir de aquí. Bueno, aquí está el Wolfram. Yo creo que todos lo conocen, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, voy a usar lo siguiente, ¿no? Bueno, antes de ver la cuestión esta de transformadas de Laplace, vamos a utilizar esto para resolver ecuaciones de las que ya habíamos visto, de coeficientes constantes. Por ejemplo, tendría aquí, pero con condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, x2' más x igual a seno de t. Aquí estamos indicando que la variable independiente es t. Y digamos que tuviéramos condiciones iniciales, como había dicho, entonces voy a colocar aquí, coma, x en 0, ¿no? X en 0 vale 0, x' en 0, digamos que también valga 0. Entonces el programa lo va a resolver tomando en cuenta, mira, primero lo va a identificar, ¿no? Miren, está tomando en cuenta que la variable independiente es t. Está reconociendo las condiciones iniciales. Nos está diciendo que es una ecuación de segundo orden. Aquí está identificando las soluciones y al final nos bota la respuesta, ¿no? Dice que la solución es un medio de seno de t menos t coseno de t. Entonces uno podría cambiar aquí la derivada, digamos que fuera tercera derivada, ¿no? Tercera derivada ahí. Tercera derivada, aquí coloquemos un exponencial, digamos que sea a la 2t, y a la 2t por seno de t. Y aquí coloquemos en la derivada
x2' más x', ¿no? Y coloquemos aquí una condición que sea 1. Y como esta es la derivada, coloquemos una condición más. x2' en 0, esa que sea menos 1. Si hay algo mal, me va a indicar dónde cometí el error. Por ejemplo, me dice de que como he colocado una llave de más, ¿no? Entonces, primeramente vas a conocer cuál es la variable independiente que esté, vas a conocer las condiciones iniciales. Además me dijo, ¿no? Que he colocado una llave de más. Me va a botar las respuestas, las escrito aquí en forma compleja. Pero ya me está mostrando la solución. Entonces aquí había que simplemente anotar cuál es la solución, ¿no? Pero ya me está indicando que es el tercer orden. Bueno, he borrado la llave para que me bote la respuesta, ¿no? Y miren, aquí me ha botado la solución. Y como tiene condiciones iniciales, ya no hay solución homogénea ni particular. Todos los coeficientes están determinados, ¿no? Entonces ya está de ahí. Está botando ya la solución, ¿no? Y bueno, pues de esa manera podemos escribir la función. La podría colocar en función de y también, función de y t, pero debo colocar ahí claramente cuál es la variable independiente, ¿no? Entonces podemos colocar, a ver, otro ejemplo. Coloquemos con y segunda. Digamos que solamente quiero encontrar la solución homogénea, ¿no? Coloquemos algo sencillo, a ver. Y 2' menos y. Eso ya podemos determinar así mentalmente la solución, ¿no? No hay que colocar ninguna solución o ninguna condición inicial. Entonces ahí me identifica, ¿no? Que es de segundo orden. Ya me bota las soluciones, miren. C1 era X más C2 a la menos X. Entonces ya me está mostrando inclusive cómo se comporta, ¿no? Aquí vamos a colocar una función cualquiera. Vamos a colocar la función seno. Creo que a la variable independiente sea X. Entonces, y vamos a colocar aquí dos condiciones. Que Y en 1 sea 0 y que Y' en 0 sea igual a pi. Estoy colocando pi, así, tal como he escrito pi. Entonces me va a resolver y me va a botar la solución. Igualmente reconoce que es de segundo orden. Entonces ya los coeficientes ya están determinados aquí y ya he tomado en cuenta, ¿no? Si es que no se conociera las condiciones que estoy colocando, ahí me va a indicar que no se conoce, entonces tendría que definir, ¿no? Entonces como pi, como un carácter que no lo puedo escribir así por teclado directamente, se conoce acá. Entonces me bota la respuesta, ya miren, ahí directamente me coloca la respuesta. Bueno, ahora coloquemos algunos ejemplos de las funciones que había anotado hace un momento. La función escalón. Por ejemplo, yo podría colocar, había dicho que también en inglés generalmente la mencionan como función Heaviside o función paso, es decir, step. Yo podría colocar, por ejemplo, la función step en cero, ¿no? En cero, entonces miren la gráfica cómo me bota. Ahí miren, a partir de cero hacia adelante vale 1 y menores a cero vale 0. Aquí podría colocar paso unitario en 2. Entonces acá van a ver de que a partir de 2 hacia adelante vale 1 y menores a 0 vale 0. Aquí podría colocar, aquí, vean, coloquemos diferencia de pasos unitarios. E 4. Entonces aquí hay una función ventana, ¿no? Un intervalo de 2 a 4. Entonces aquí es un poco más notorio, ¿no? Miren, de 2 a 4 la función vale 1. Antes de 2 es 0, después de 4 es 0. Ahora yo podría cambiar eso multiplicando acá adelante por un 2, ¿no? Digamos, multiplico por 2 aquí delante. Entonces la amplitud en realidad cambiaría, ¿no? Ya no sería 1.
Ahora, si nos fijamos nuevamente, ¿no? Aquí la amplitud ha crecido, miren, ha crecido. Yo podría colocar a cada, por ejemplo, aquí al otro paso lo podría cambiar, podría colocarle una suma, más 3, digamos. Entonces el 2 solamente afectaría al primero. Ya podría tener distintas gráficas, ¿no? De esa manera. Entonces, miren, aquí es una, ya ese escalón ya sube un poco más, ¿no? Y bueno, eso sería con la función paso unitario o Heaviside, ¿no? Ahora la función de impulso. Igualmente se puede graficar mediante este programa. Aquí no es muy notoria la flechita, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si multiplico por una exponencial? Coloco por la función exponencial e a la t. Entonces ahí igualmente me va a buscar la forma en la que puedo representar, ¿no? Pero básicamente, como estamos viendo Laplace, les enseñaré cómo utilizar justamente eso para transformar. Entonces simplemente vamos a ver aquí Laplace transform. Aquí pueden colocar en función de x o en función de t, ¿no? Colocaremos algo que conocemos, ¿no? La transformada de Laplace de e a la t. Por tabla sabemos que es 1 sobre c menos 1. Entonces, miren, me reconoce, tiene que llevarlo a s, ¿no? Entonces va a ser 1 sobre c menos 1, ¿no? 1 sobre c menos 1. Ahora multipliquemos por t. Digamos que tengo aquí t por e a la t. Entonces también ya, combinando las propiedades de la tabla, ya podría decir directamente cuál es su transformada. Es 1 sobre c menos 1 al cuadrado. Pues igualmente, miren, acá ya me bota el resultado. Ahora coloquemos, hace un momento había colocado utilizar la función escalón. Entonces aquí igualmente voy a utilizar la función escalón. Entonces será t menos 1. También coloquemos t menos 1. Vamos a aplicar aquí la función step en 1. Me reconoce, me va a botar el desplazamiento, ¿no? Aplicado a la función en t, ¿no? Entonces miren, aquí me has reconocido, ¿no? El desplazamiento es en 1, entonces eso sale primero, e a la menos s. ¿De qué? De t por e a la t, y su transformada era 1 sobre s menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces justamente lo que está anotado aquí. Ahora, hace dato había colocado, había indicado, ¿no? La transformada de la función de impulso. Que alguien recuerda, esa era 1. Miren, tiene que reconocerme, ¿no? La transformada de Laplace de la función de impulso es 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo desplazo? Digamos que desplazo en 5. ¿Cuál sería la transformada de Laplace de la función en 5? Ah, miren, e a la menos 5s, entonces la transformada de Laplace en la función impulso es una exponencial, ¿no? Es una exponencial. Ahora, hace rato habíamos encontrado, por casualidad, la transformada de la función paso, a ver, veamos, desplazado igualmente. Y el desplazamiento dividido entre s, ¿no? Y si digamos que yo quisiera en forma general, simplemente t menos a, igualmente me va a indicar en forma general, ¿no? Pero aquí miren, me sale la transformada bilateral, ¿no? Entonces tengo que aclarar bien en qué intervalo está, o si es positivo o negativo, ¿no? Es lo bueno de ese programa. Ahora, si yo quisiera antitransformada, ¿no? Porque eso también va a ser útil. Digamos, si yo quisiera la transformada inversa, aquí digamos, 1, voy a colocar s al cuadrado, s al cuadrado, más 2s más 5. La transformada inversa de eso. Entonces, solamente debo colocar este comando.
ver, un ratito. O sea, ahí está. Bueno, vamos a colocar directamente acá nomás. Vamos a utilizar, parece que sea, aquí vamos a anotar lo que había hecho hace un momento, ¿no? Voy a colocar aquí S al cuadrado más 2S más 5. Entonces estamos yendo del dominio de S a T, ¿no? Entonces aquí, entonces esto me tiene que salir un desplazamiento. Miren, esto aquí había sido igual a E a la menos T, seno de T por coseno de T, ¿no? Es una latín transformada, ¿no? Pero usando este programa, a ver, podría colocar otra función, digamos, podríamos colocar aquí S menos 3 aquí elevado a la cuarta, en que sale igualmente el desplazamiento. Aquí el desplazamiento sería en 3, ¿no? En 3 aquí no, E a la 3T. Como esto es 4, va a quedar T al cubo dividido entre 3 factorial, que sería 6, ¿no? Entonces ahí está su, su antitransformada. Entonces este programa me sirve para transformar, antitransformar. Podría colocar una función o una ecuación. A ver, veamos si funciona o no. Una ecuación con la función paso unitario, digamos. A ver, veamos qué nos bota. A ver. Y como es de primer orden, necesito siempre una condición inicial. Puedo decir que esto vale 1. Entonces, miren, la solución está indicada para menores a 2 como para mayores a 2. Y la forma de obtener en la que nosotros tenemos que hacerlo es mediante Laplace, ¿no? Pero ya me bota aquí la solución. Entonces ya podría llegar a comparar, ¿no? Podría comparar el resultado que obtenga usando ese programa. Entonces eso es lo que yo les quería mostrar de la utilidad que tiene este programa, ¿no? Ya que estamos viendo estos temas, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, vamos a ver una clase ahí en media semana para ver lo de la convolución, ¿no? Como tal, y ya aplicar la transformada de Laplace en las ecuaciones diferenciales en sí. Bueno, si no había ninguna pregunta, entonces les mando qué día nos vamos a reunir y eso sería todo por hoy.